Ok, chicos, ¿pueden ver el tablero? Sí, profe. Sí se ve. Bien, entonces habíamos visto las condiciones iniciales y de frontera de la viga y entonces vamos a ver cómo determinamos la respuesta de la viga bajo las cargas dinámicas, ¿no? Entonces, igual que en otros casos, primero abordamos la respuesta libre. Respuesta libre, respuesta natural. Como hemos dicho otras veces, hay gente que lo llama análisis modal, ¿no? Y en esos casos, entonces, lo que hacemos es que la ecuación diferencial toma la siguiente forma, ya que la acción externa se supone como cero, ¿cierto? O sea que tendríamos esta forma ahora, ¿cierto? Y lo que hacemos es que, bueno, hacemos una propuesta de que la función W, que es función de X y de T, se puede escribir entonces como el producto de dos funciones, una que depende de la coordenada espacial y otra de la coordenada temporal, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es que reemplazamos esta expresión supuesta para W en la ecuación diferencial y en ese caso entonces tenemos es una cuarta derivada parcial con respecto a X que se transforma en cuarta derivada ordinaria con respecto a X, ¿no? Ya que la variable X, perdón, solo depende de X nada más. Por otro lado, en el miembro derecho de la ecuación tendríamos ρ por A. Acá tenemos es una segunda derivada con respecto al tiempo. Así que vamos a tener por una parte X y vamos a tener entonces gamma dos puntos, ¿cierto? Ahora dividimos ambos lados de la ecuación por el producto X por gamma y cancelamos aquí gamma y acá cancelamos la X, ¿no? Dividimos entre ρ sobre, perdón, ρ por A, ambos lados. Y de aquí entonces nos queda lo siguiente, ¿no? O sea, nos queda, vamos a llamar a E por I sobre ρ por A, vamos a llamarla C cuadrado, ¿no? Y nos quedaría entonces algo como menos C cuadrado X cuarta derivada sobre X igual a
gamma 2 puntos sobre gamma, ¿no? Entonces, si vemos ambos miembros de la ecuación, en el miembro izquierdo tenemos funciones que dependen de x nada más. En el derecho solo funciones que dependen de t. Y sin embargo tenemos una igualdad, ¿no? Ahora, eso, si nosotros nos imaginamos que, por ejemplo, al dividir la cuarta derivada entre x, la cuarta derivada de x entre x, la x desaparece, lo que nos quedaría es una constante. Y del lado derecho nosotros también podemos pensar que al dividir gamma 2 puntos entre gamma, también se cancela la variable t y nos queda una constante, ¿no? Entonces tenemos una constante en el miembro izquierdo y una constante en el miembro derecho, no habría ningún problema, ¿no? Sería diferente, por ejemplo, si mantuviésemos el hecho de que del lado izquierdo solo tenemos funciones de x y del lado derecho solo funciones de t, pues entonces ahí se habría como una contradicción, ¿no? Entonces, vamos a suponer que eso ocurre y vamos a llamar entonces a la constante menos lambda cuadrado, ¿no? Entonces, si hacemos eso, ¿qué ocurre? Nos quedaría, por un lado, una ecuación diferencial, sería gamma más lambda cuadrado por gamma igual a 0. Esta ecuación es esencialmente de la misma forma que mx 2 puntos más k por x igual 0, ¿cierto? Si pasamos a dividir la m, sería k sobre m, que sería la omega natural, en ese caso, del sistema masa-resorte. O sea que la solución de esto, de gamma en el tiempo, va a ser de la forma a coseno de lambda por t más b seno de lambda por t, ¿no? Lo cual implica que lambda es una frecuencia angular, ¿no? Entonces, o sea que vendría especificada en radianes por segundo. Eso en el caso de la ecuación diferencial que obtenemos para gamma. En realidad estamos obteniendo dos ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Porque tenemos una para, o sea, en términos de x también. Entonces, en el caso de la x, lo que nos quedaría es algo así, ¿no? X cuarta menos lambda sobre c cuadrado x es igual a 0, ¿no? Esa sería la ecuación diferencial que nos queda. Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, podríamos proponer una solución, ¿no? Proponemos solución de la forma, digamos, x igual a, qué sé yo, g por e a la alfa x, ¿sí? Que podemos hacerlo perfectamente por el tipo de ecuación diferencial que es, ¿no? Es una ecuación diferencial de coeficientes constantes, lineal, así que es una solución de ese tipo, es razonable, ¿no? Entonces, si reemplazamos, aquí estaríamos derivando 4 veces, ¿no? Así que nos quedaría entonces alfa a la cuarta por g e a la alfa x menos, tenemos lambda sobre c cuadrado
Y aquí tendríamos G e a la alfa X, ¿no? Así que podemos cancelar esto. Y aquí tendríamos entonces alfa a la cuarta menos lambda sobre C al cuadrado igual a 0, ¿no? Ahora, aquí nosotros podemos, vamos a suponer que decimos que eta cuadrado es igual a lambda sobre C, ¿no? Así que cuando reemplazamos acá, nos quedaría algo como alfa a la cuarta menos eta a la cuarta, y esto igual a 0, ¿no? Eso nos permite entonces bueno, en primer lugar, lo que nos dice eso es que el alfa ese que nosotros propusimos en la solución no puede ser cualquier cosa, sino que tiene que tomar ciertos valores específicos para que esa expresión sea una solución de la ecuación diferencial, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros podemos factorizar esto, digamos, como alfa cuadrado menos eta cuadrado por alfa cuadrado más eta cuadrado, ¿cierto? Igual a 0. Y luego este primer factor lo podemos factorizar de nuevo, nos quedaría alfa menos eta, alfa más eta, y acá tendríamos entonces alfa cuadrado más eta cuadrado igual 0, ¿no? Entonces, ok, de aquí nosotros podemos sacar 4 raíces, ¿no? Del primer factor, entonces tendríamos alfa igual a eta, entonces sería una de las raíces, vamos a llamarla alfa 1. Del segundo factor, entonces tendríamos alfa 2, que sería igual a menos eta, ¿ya? Y acá entonces vamos a tener un alfa 3, 4, que sería entonces más menos i eta, ¿cierto? Ok, entonces, ¿eso qué significa? Bueno, que en la solución general para x, o sea, nosotros vamos a tener, de acuerdo a esas raíces que hemos encontrado, por ejemplo, que x debe ser de la forma, qué sé yo, vamos a poner aquí, digamos que h por e a la eta x más vamos a tener j a la menos eta x y como tenemos complejos conjugados aquí, entonces vamos a tener también digamos algo como k coseno de vamos a tener entonces eta x más k, por ejemplo, m seno de eta x, ¿no? Ok, o sea que esa sería la expresión para la solución de la variable que porta de la solución. Y bueno, aquí entonces nosotros podríamos aplicar las condiciones de frontera, o sea,
bueno, cuando nosotros, es un proceso un poquito largo, pero igual ustedes tienen las condiciones de frontera, las pueden imponer, y al final esto se va a reducir a que la X entonces va a ser algo de la forma, digamos, no sé yo, M seno de N pi sobre LX, ¿no? O sea, sería después de imponer todas las condiciones de frontera, ¿no? Al final vamos a terminar con algo así. Ahora, cuando nosotros encontramos esto, extraemos esta parte que está aquí, que es realmente la que nos interesa, porque eso es lo que corresponde a las eigenfunciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para cada valor de n, entonces nosotros vamos a tener una eigenfunción diferente. Ese es un conjunto que es ortogonal. Y eso lo que me permite a mí entonces es poder hacer expansiones, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, podemos abordar el tema de la respuesta forzada, ¿no? Entonces, en la respuesta forzada, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que hacemos es que, por un lado, proponemos una expansión para la carga, ¿no? La carga debe ser conocida, o sea, Q de xt es una función conocida, o sea, no es una incógnita del problema, es data del problema. Y como la conocemos, una de las cosas que podemos hacer es obtener su serie infinita en términos de las eigenfunciones, ¿no? Así que lo que hacemos es que decimos, bueno, esto va a ser una expansión en términos de una serie infinita. Ahora, esto tiene dependencia espacial y temporal. Aparte de las eigenfunciones, solo maneja información espacial. Así que la parte que tiene que manejar el aspecto temporal tiene que ser los llamados coeficientes de la expansión, ¿no? Entonces, bueno, como Q es una función conocida, entonces estos coeficientes los podemos determinar, ¿no? O sea, tendríamos Qn dt serían entonces obtenidos por medio de la integral de 0 a L de Q de xt por phi sub n de x, y eso dividido entre la norma de la eigenfunción, ¿no? Al cuadrado. Eso, digamos, en lo que se refiere a Q. Luego hacemos algo similar para W, que es nuestra variable de interés, ¿no? El desplazamiento transversal es lo que a nosotros nos interesa, sobre todo en el caso forzado, ¿no? Entonces, proponemos algo similar, Wx de igual a una sumatoria de n igual 1 a infinito de unos coeficientes, son los que van a llevar aportar la información del tiempo, y acá la espacial, ¿no?
Ok, entonces, claro, no es una función conocida, precisamente eso es lo que estamos tratando de encontrar, esa es nuestra variable de interés, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos es que reemplazamos esta expresión en la ecuación diferencial y al hacerlo vamos a obtener algo así, ¿no? Vamos a tener algo como menos por i. Vamos a tener una cuarta derivada espacial, ¿no? Así que vamos a tener sumatoria de n igual 1 a infinito. Vamos reemplazando esto. Ahora, la eigenfunción phi es una función seno. Cuando derivo una vez, obtengo coseno. La segunda derivada me vuelve a dar un seno, pero negativo. La tercera derivada coseno otra vez. Y la cuarta derivada vuelve a dar seno, pero negativo también. O sea que tenemos dos negativos. Al derivar 4 veces se cancelan, queda nada más el negativo que teníamos al inicio en la ecuación. Y claro, aquí nos va a quedar entonces un factor que sería al derivar 4 veces, que era n por pi sobre L. Vamos a tener entonces esto a la cuarta. ¿Ok? Vamos a tener entonces Wn y vamos a tener entonces nuevamente a phi sub n más la expansión para Q, que sería sumatoria de n igual 1 a infinito, Q sub n, phi sub n, y esto va a ser igual a ρ por a. Tenemos sumatoria. Aquí tenemos segunda derivada con respecto al tiempo, así que vamos a tener n igual 1 a infinito de w dos puntos que aquí verá. Sí, tendríamos algo así, ¿no? Si reescribimos todo bajo un solo símbolo de sumatoria, entonces tendríamos algo así, sumatoria de n igual 1 a infinito, y vamos a tener entonces algo así, ¿no? Vamos a tener w, antes de eso, vamos a tener ρ por a, w sub n, dos puntos, más por i, aquí esto es a la cuarta, w n menos u n de t phi sub n de x
igual a 0. Ok, entonces es una serie infinita. Los phi sub n puede que sean 0 en algunos valores de x, pero no es 0 en todos lados. Así que lo que tiene que ser 0 siempre para poder satisfacer la igualdad es que lo que está en corchetes, o sea, en otras palabras, rho a ¿ok? Entonces, si nosotros comparamos esto con la ecuación de mx2 puntos más k por x igual a f, vemos que tiene exactamente la misma forma, ¿no? O sea que tenemos, en este caso, por ejemplo, el rho por a es como la m, el q sub n es como la f, ¿no? El producto e por i por n pi sobre L cuadrado, entonces es esto que está aquí, o en la cuarta, perdón, en este caso, ¿no? Aquí se me pasó ponerlo, este es aquí a la cuarta. Ok, entonces, y luego tenemos segunda derivada y la variable, así que la manera en que resolvemos esto que está aquí es exactamente igual que el sistema masa-resorte, ¿no? Y fíjense que esto está derivado para una función q de xt cualquiera, o sea, yo no he especificado cuál es. O sea, independientemente de cuál sea, se puede desarrollar en base a esta idea, ¿no? Ahora, ¿qué información adicional? Bueno, no adicional, sino para poder resolver esto, nosotros necesitamos conocer los coeficientes w sub n en 0 y también w sub n punto en 0. O sea, necesitamos a w sub n en 0 y a w sub n punto en 0. Y eso simplemente lo obtenemos de la serie infinita propuesta, ¿no? O sea que en un caso vamos a evaluar la serie infinita en t igual 0 y esa función que eso corresponde a las condiciones iniciales, ¿no? Estas dos. Así que simplemente vamos a las condiciones iniciales, vemos a que es igual y hacemos la expansión para W0 y W sub n punto 0 para ambas, ¿no? Y con eso entonces encontraríamos la solución. Acuérdense que la respuesta del sistema para nosotros es W de X y T, ¿no? Así que de lo que encontramos en estas dos soluciones es de donde obtenemos la solución.
Ok, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ajá. Sí, tengo una duda que no entendí realmente por qué se hizo. ¿Por qué en la definición de Q, X de T, o sea, la fuerza aplicada básicamente, por qué se usan ahí las eigenfunciones para definir eso? ¿Por qué usamos esto? O sea, ¿te refieres en esto que está aquí? Sí, Ya, bueno, lo que pasa es que las eigenfunciones, vamos a ver, es como cuando tienes la serie de Fourier, por ejemplo. O sea, tú sabes que la serie de Fourier tú la puedes usar para expandir cualquier función periódica, ¿cierto? sí, Eh, porque sabes que tienes un conjunto ortogonal de funciones y que básicamente eso es lo que necesitas utilizar, o sea, la condición que necesitas para poder hacer una expansión de una función en series de Fourier es que sea periódica porque las funciones trigonométricas seno y coseno son ortogonales en ese intervalo, ¿no? En ese periodo. Entonces, bueno, en este caso, nosotros tenemos las eigenfunciones del problema eh, y es un conjunto ortogonal también. Por lo tanto, yo puedo expandir cualquier función. O sea, cualquier función definida en el intervalo de 0 a L, yo la puedo expandir porque tengo un conjunto ortogonal, ¿no? Si quiero, o sea, no es que es obligatorio, pero si por alguna razón yo quiero expandir eso, lo puedo hacer. Ahora, la ventaja de hacerlo aquí es que como, así como lo puedo hacer con Q, también lo puedo hacer con W, con la incógnita, ¿no? Entonces, al usar ambas expansiones en la ecuación diferencial, yo lo que voy a hacer es que voy a poder eh, al final obtener una expresión que es una serie en términos de esas eigenfunciones, ¿no? Para las cuales conozco los coeficientes. Esos coeficientes son cero, es la ecuación que tenemos aquí, que voy a marcar ahora en verde, o sea, esta ecuación que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Representa una serie infinita en donde tengo un conjunto de coeficientes de las eigenfunciones. O sea, y esa es la idea de expandir ambas cosas, o sea, tanto la acción externa como la incógnita del problema en términos del mismo conjunto ortogonal de funciones, porque al final yo puedo crear una serie infinita para la cual conozco los coeficientes, ¿no? Y entonces aprovechamos esa idea de que podemos tener todo en términos de un solo conjunto de eigenfunciones para encontrar justamente los coeficientes, que son los que me interesan, porque ya en la solución que estoy proponiendo para W, ya yo conozco la parte espacial. La parte espacial viene dada por las eigenfunciones. Lo que me queda por determinar es la parte temporal. Bueno, justamente usamos la ecuación diferencial para determinar esa parte temporal, ¿no? Y la manera de hacerlo es justamente aprovecharnos del el poder hacer que ambas funciones tengan algo en común y que es su parte espacial, para poder separar. ¿Me explico? sí, ya lo capté con eso. Gracias. Uh -huh. ¿Estamos claros?
Entonces, como te digo, o sea, lo que tienen ahí es la solución ya general, o sea, pueden tener cualquier entrada y esa es la manera de obtener la respuesta, ¿no? ¿Estamos claros? Profe, ¿podría explicar un poquito la parte de cuando WN en 0 y WN punto en 0 se necesitan para la solución? Que no comprendí esa parte aquí cuando llegamos al final, que tuvimos entonces Bueno, el porque primer ustedes término. tienen la serie, o sea, ustedes tienen la serie que se propuso es esta, ¿no? Las W contienen la información temporal y las phi contienen la información espacial. Pero en t igual 0, que sería una condición inicial, por ejemplo, de posición, vamos a suponer que yo conozco dónde está cada punto en la viga en t igual 0, ¿cierto? Y que esa posición está descrita por esta función g. Entonces, quiere decir que, o sea, cuando yo evalúo esta expresión en 0, o sea, tengo que evaluar los W en 0, ¿cierto? O sea, voy a tener entonces una serie aquí, 1 a infinito, y aquí lo que tengo entonces son unos WN, pero evaluados en 0, ¿no? Phi sub n de x, ¿ya? Entonces, esta expresión que está aquí es similar a la que escribimos para Q, ¿no? En el sentido de que, o sea, ¿qué es lo que hicimos con Q? Bueno, decir que Q es una serie infinita, las eigenfunciones ya las conozco, lo que no conozco son los coeficientes Q sub n de t. Pero en ese caso nosotros tenemos una manera de obtenerlos. ¿Por qué? Porque esta función es conocida, ¿no? Entonces, acá abajo ocurre lo mismo, ¿no? O sea, la función que describe la posición inicial es conocida, es la g de x. Por lo tanto, entonces yo puedo usar la misma idea para obtener los coeficientes. O sea que yo voy a tener entonces integral de 0 a L. Esta es una función conocida. Así que podemos okay. Sí. O sea, obtendríamos algo así, ¿no? Y en el caso de W punto, lo que habría que hacer es derivar, tendríamos que derivar esta expresión y evaluarla en 0 también. No, esta no, esta de aquí. Tenemos que evaluar esto en 0, ¿no? Pero en derivar y evaluar en 0. Derivar con respecto a t en ese caso, porque es una condición inicial de velocidad. Y hacemos lo mismo, solo que en ese caso obtendríamos a los wn puntos en la serie. Pero lo hacemos de la misma forma. ¿Estamos claros? Yo creo que sí, pero resolviendo un problema se da cuenta uno. El problema ya está resuelto, Félix. No sé si te diste cuenta. Lo que les acabo de escribir es la solución completa del problema. No, me refiero a evaluar no se han dado cuenta. No, espérese, no. me refiero a evaluarlo numéricamente.
numéricamente, los números, todo es numéricamente, si todo lo que tenemos ahí son números. O sea, yo nunca he dejado de usar números, yo no estoy usando, ¿cómo se llama? Objetos que no son números. Para mí W es un número, G es un número, o sea, son números todos. Ok, profe, está bien. ¿Representan números o no? ¿O estoy yo equivocado? No, profe, está bien en lo correcto. ¿Ah? No, está bien en lo correcto. No. O sea, el ponerle un 5 a la X o un 3 a la X no ayuda en nada, desde mi punto de vista. No sé si me explico. O sea, yo lo que les acabo de plantear es el problema general completo. Problema y después su solución. ¿Me explico? O sea, yo no le dejé nada en la mitad. No, sí, esa parte la entiendo, ¿no? Me refiero a pues, no sé, verlo en práctica. Esa es otra cosa. ¿Qué lo usas? Es otra cuestión, ¿no? Pero no te preocupes, yo les voy a dar un problema para que lo usen. Ese va a ser el del proyecto final. Vale. ¿Ya? Así que yo, bueno, ya se los tendré que decir después. Pero esencialmente se trata de hacer un análisis dinámico del puente peatonal que tenemos acá en el campus. ¿Saben cuál es, no? Bueno, el que une al edificio 1 con el de sistemas. Exactamente, así es. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar parados en ese puente, pero cuando ustedes están parados ahí, más o menos como, digamos, a la altura más o menos sobre la acera, quedan encima de la acera, y alguien empieza a caminar sobre el puente, ustedes pueden percibir la vibración. ¿Ya? Entonces, lo que les voy a pedir es un análisis dinámico del puente, que va a ser una combinación de analítico, es decir, de utilizar todo esto que hemos estado haciendo, pero además de eso combinado con análisis experimental. ¿Qué significa eso? Que bueno, ustedes pueden con su celular, hay por ahí bastantes apps de acelerógrafos, o sea que ustedes pueden encontrar para de pronto medir velocidades, aceleraciones, obtener, ¿cómo se llama? Análisis espectral, transformada rápida de Fourier, o sea, diferentes cosas. Hay diferentes aplicaciones y la idea sería entonces comparar lo que ustedes obtienen analíticamente con lo teórico, ¿no? O sea, con la parte analítica. Pero para la parte analítica sí tendrían entonces que venir y tomar mediciones en el puente, ¿no? De todos los elementos estructurales, que son la mayoría tubos. Lo único que no van a tener con qué medir es el espesor de los tubos, pero es un cuarto de pulgada de espesor. Pero sí, obviamente van a necesitar las longitudes y demás, y hay tubos de diferentes tamaños, ¿no? De 6 pulgadas, creo que de 8, de 10, no me acuerdo, y de 6 pulgadas también, o sea que eso tiene su configuración, y lo que yo les voy a pedir entonces es que evalúen la respuesta de uno de los tramos, o sea, no es todo el puente, pero sería, digamos, el tramo que va desde el edificio 1 hasta mitad de calle, ¿no? Ustedes saben que entre los dos paños en la calle hay un soporte ahí. Bueno, sería ese tramo, ¿no? Desde el soporte hasta el edificio 1. Así que para que ya vayan más o menos pensando cómo abordarlo. Y si pueden venir a medirlo también. Profe, la fuerza esta de excitación Q, ¿cómo, o sea, entiendo que está definida o sea, está distribuida a lo largo de la longitud y que depende también del tiempo, pero, o sea, no entiendo cómo pasar a la parte práctica de sacar esa fuerza.
¿Cómo? Depende de cuál es la fuerza, ¿no? Depende qué tipo de acción es. O sea, eso es general, pero, o sea, lo que tienes que hacer es darme una descripción de eso. O sea, escribir una función tanto que dependa tanto de la coordenada espacial como de la temporal. Ahora, eso ya depende de a qué estás sometiendo a la estructura, ¿no? En ese caso a la viga. No sé si me explico. O sea, si fuera, por ejemplo, un puente vehicular, digamos, yo tendré que crear un modelo, por ejemplo, cuando pasa un vehículo, qué sé yo, suponer que son dos fuerzas, digamos, pensando en las llantas traseras y delanteras como que actúan en la misma posición de la viga, y que se van desplazando en el tiempo, ¿no? Y pueden hacerlo a velocidad constante, pueden hacerlo de manera acelerada un tramo y después a velocidad constante. Después, o sea, eso hay muchas formas de describirlo, por eso te digo, depende de a qué está sometiendo la estructura. Si yo quiero encontrar la respuesta de distintas acciones, igual podría ser que fuera como una superposición de esas Q. Es correcto, también puedes hacerlo. Así es. Otra cosa, en esta, el área de sección de esta viga la supusimos constante durante todo el tiempo para poderla sacar así, o no, o me perdí en esa parte. Sí, es correcto. Es constante, ok. Sí. Ok. Muy bien, chicos, nos vemos. No sé si tenemos, a ver. No, la otra semana no tenemos clase nosotros, ¿no? Porque todos los días son libres. Así que nos veríamos ya después, la semana más arriba. Ok. Muy bien, que estén bien, chicos. Cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Bye. Hasta luego, profe. Bye. Hasta luego.